día. Hoy quería hablarles de agradecidos y a salvo. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema, agradecidos y a salvo? Mire, primero vamos al consejo de la palabra de Dios, que lo vamos a encontrar hoy en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. San Lucas, capítulo 17. Permítame y le comparto mi pantalla. Si usted está en el celular, posiblemente no lo va a ver muy bien. No se preocupe, yo se lo voy a leer. San Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Este es un detalle geográfico, pero también tiene connotaciones para lo que vamos a estar reflexionando hoy. Y al entrar en una aldea, porque estaba en ese limbo entre Samaria y Galilea, en ese camino, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Ya vamos a hablar de la lepra y de lo que significaba sobre todo en ese tiempo, los cuales se pararon de lejos. Importante, no se le acercaron. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de los 10, solo el 10%, usted lo quiere ver estadísticamente, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quería hablar esta noche sobre agradecidos y a salvo. Y bien interesante esto, para los que tuvimos la bendición de haber crecido en la iglesia, esta palabra de los 10 leprosos es usada tipificando el agradecimiento. Pero yo creo que no solo esconde el agradecimiento, este verso bíblico, sino también esconde o contiene un poderoso mensaje de salvación dentro de este agradecimiento. Déjenme les explico. Primero, el lugar es importante. Jesús iba a Jerusalén, pero pasaba geográficamente entre dos aldeas que ellas se creían muy diferentes, pero realmente eran muy similares: Galilea y Samaria. Primero hablemos de los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Israel eran 12 tribus. Pero usted ha oído que solo dicen judíos, porque la tribu que sobrevivió en cierta pureza relativa, pureza hablando de seguir la palabra de Dios y de no mezclarse con otros pueblos, fueron los judíos, los descendientes de Judá. Pero el reino de Israel, porque estaba partido después del rey David, se partió. El reino de Israel, que contenía a las restantes tribus, 10, 11 tribus, fue invadido. Unos 700, 800 años antes que Cristo viniera, fue invadido. Y hubo una gran mezcla, lo cual dio mucho paganismo. Es decir, los samaritanos y los judíos no se miraban como hermanos, aunque lo eran. Aunque con todas esas mezclas habían promesas para los samaritanos, como también, porque eran el pueblo también de Israel, pero se habían alejado tanto, habían hecho muchas mezclas paganas, aunque ellos adoraban un solo Dios, a Yahweh, a Jehová. Lo hemos castellanizado diciendo Jehová, que es Yahweh, que es el gran yo soy. Creían que Moisés era su profeta, casi seguían todo, pero tenían muchas mezclas. Sin embargo, había una promesa para ellos. De hecho, el primer lugar, a pesar del odio, por eso usted ve que Jesús dice mucho samaritano. De hecho, usa una parábola del buen samaritano, porque los judíos odiaban, despreciaban a los samaritanos. Y de hecho, Jesús cumple su palabra de restauración al ir, y el primer lugar donde anuncia que Él es el Mesías es en Samaria. Había una promesa, pero los samaritanos eran una gran mezcla. Entonces tenían muchas costumbres paganas, mucha promiscuidad, mucho de todo, de un gran relajo. Hay un gran arroz con mango entre
que creían en Dios y en otras cosas. Los galileos sí eran judíos. Era un pueblo judío. Y eran muy recalcitrantes. De hecho, hasta hay intentos de matar a Jesús en Galilea. Y Jesús hace mucho en Galilea. Él camina sobre las aguas en el mar de Galilea. Él escoge a muchos discípulos en el mar de Galilea. Él habla con Nicodemo en los alrededores de Galilea. Hay mucho pueblo de Dios, pero sabe que a Galilea le llamaban Galilea de los gentiles, porque también había mucha mezcla, porque coincidían ahí muchas personas en el mar de Galilea, que realmente era un lago, no es el mar, entonces coincidían mucho. ¿Y para qué le doy este acontecimiento histórico? Porque a pesar de que se odiaban y que había un aparteum entre ellos, es decir, no se mezclaban. De hecho, usted se recuerda cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, dame agua. La mujer samaritana le dice, no sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Es decir, había un aparteo, estaban absolutamente apartados. Jesús permite y registra el Evangelio de Lucas una situación en que, no importando el odio racial que podían tener el uno por el otro, y cómo ellos adjudicaban ese odio racial a que creían que unos eran mejor que otros. Porque, por ejemplo, la mujer samaritana dicen, ustedes dicen que hay que adorar en un lado, nosotros decimos que tenemos que adorar de otro. Habían diferencias religiosas que los hacían creerse mejores uno del otro. El Evangelio describe una situación en la que estaban completamente iguales. Y era la situación de la lepra. No sabemos si había muchos samaritanos, al menos sabemos que había un samaritano. Pudiese haber sido que habían 5 samaritanos, 5 judíos, no lo sabemos, pero sí sabemos que había un samaritano y que tal vez una gran mayoría era judío. Y bien interesante que nunca estaban juntos los judíos y los samaritanos, nunca, pero porque todos eran leprosos, sí todos estaban juntos. Y eso pareciera que no es importante, pero es sumamente importante, porque los leprosos eran echados fuera. La lepra es una enfermedad bien complicada que va haciendo que las personas pierdan su piel, sus músculos, literalmente desfigura a las personas, se les puede caer la nariz, orejas. Es una enfermedad sumamente dolorosa, sumamente molesta. En ese tiempo era asociada con el pecado, con que la persona había hecho algo y Dios se las estaba desquitando, que no necesariamente ese era el caso, pero era así, era bien complicada la lepra. Entonces era tan complicada que para evitar contagios, según ellos, eran echados de la ciudad. Entonces los leprosos tenían que dejar sus propiedades, sus familias. Si yo en ese tiempo hubiese sido leproso, me hubieran echado mi propia casa, hubiera dejado de ver a mis hijos, a mi esposa, hubiera perdido mi trabajo y hubiera tenido que vivir en la absoluta indigencia, absolutamente en la periferia, donde nadie me viera. Por eso dice que de lejos se le acercaron, porque no podían ni acercarse a las personas, porque podían morir apedreados. Es decir, era una vida absolutamente miserable. Entonces vemos que aunque se odiaban, cuando estaban leprosos vivían juntos. Porque ya los valores, ¿qué valor de racismo podía haber si los dos estaban así de fregados? Y este es el primer principio que aprendemos en Lucas 17. Las consecuencias del pecado, de las malas decisiones, son iguales, no importa tu trasfondo religioso. Las consecuencias del pecado, de las malas decisiones, son iguales, no importa el trasfondo religioso. Muchos posiblemente se identificarán como samaritanos. Yo no soy samaritano, me dirán. ¿Pero a qué me refiero? A que posiblemente han vivido una vida con un enorme sincretismo, ¿no? Es decir, viviendo, las abuelas decían, dándole la mano a Dios y dándole la mano al diablo, ¿no? Que sí aman a Dios por un lado, pero por el otro lado llevan su vida en un absoluto desorden y no quieren que nadie se meta ahí, ¿no? Parece que la vida cristiana o su relación con Dios más bien como que fuera el password de Facebook, porque dicen, nadie se puede meter en mi relación con Dios, que nadie se meta, que nadie la sepa, o sea, como que
Es medio secreto porque viven una vida completamente tumultuosa, como era en Samaria, ¿no? Que sí había un respeto a Dios, que sí había una concepción de Dios, pero que llevaban su vida de la manera más desordenada. Y otros posiblemente han vivido una vida más a lo Galileo, que los galileos eran muy religiosos. Tenían una sinagoga, respetaban mucho la ley, entre comillas, aunque había una gran hipocresía. Es decir, otros tal vez vienen de un trasfondo muy religioso, son personas muy devotas, ¿no? Aunque devota quiere decir dado a Dios, pero a veces nosotros devotos entendemos que van a la iglesia, que se involucran en la iglesia, que son cucaracha de iglesia, ¿no? En un sentido puede parecer peyorativo, pero que les encanta, que se saben la Biblia, que se saben todos los salmos, que son personas que están ahí, que son amigos de los líderes, que están cerca. Y puede ser también eso, pero en Galilea había una gran hipocresía porque había mucho paganismo. Es decir, religiosos de día, mundanos de noche, ¿no? Es decir, y eso se puede dar mucho acá, ¿no? Donde hay una cierta credo religioso, pero en la profundidad, igual, igual. No se mete con la vecina, se mete con la hermana en Cristo. Pero igual se mete. No es tan obvio que usted es un esposo violento, no es más vedado. Se le dan otras connotaciones de tipo religiosa, pero igual, aunque de diferentes trasfondos, pero como es igual, las consecuencias del pecado. Dice, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembre, eso cosechará. Dios no va a dar al culpable por inocente o inocente por culpable. Muchas veces cuando venimos de un trasfondo religioso creemos que compramos crédito con Dios y que en el momento en que nos fuimos en un adulterio terrible o que nos fuimos en una movida, en un negocio ilícito, porque mire, yo fui monaguillo de chiquito, ¿no? No, porque hubiera que cuando yo era joven yo cantaba coritos y me salían pero lindos los coros. No, pero como yo hice todo eso, o porque yo voy a la iglesia, o porque yo doy ofrenda, o porque yo ayudo a los pobres, o porque yo tengo algo, no, yo compro crédito, para que entonces si me hago esta movida, no me van a agarrar porque Dios me quiere. Amigo, le quiero decir una cosa. La palabra de Dios nos enseña que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y parte de la efectividad de la palabra es que Dios nos dice que lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Qué quiere decir? No importa su trasfondo, no importa si usted es muy religioso o si su relación y su vida con Dios es más privada que su password de Facebook. No importa. Las decisiones hacia el pecado se lo va a llevar entre las patas, tanto si usted era un tremendo rezador o era un gran orador, como si también usted nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Así de sencillo. Y cuando nosotros damos una vida, yo no hablo de equivocarse, ¿no? Hablamos una vez de los dos conceptos de pecado, yeta, que es errar al blanco, pero también hablamos de un concepto de pecado de contaminación, de saberlo hacer con premeditación, alevosía y ventaja en un sistema de vida. Y cuando nosotros caemos en ese sistema de vida pecaminoso, solo hay una paga. Ahora, ellos se encuentran esa paga, ellos perdieron todo, hablando figurativamente de su enfermedad. Entonces estaba en una desesperación que pasó un maestro por ahí y con mucho respeto de lejos, bajo el modelo en que estaban, ¿no? De estar marginados, gritan y le dicen, y es muy interesante lo que le dicen, mire, le dicen Jesús maestro, usaron la palabra rabí, lo estaban identificando como una persona conocedora de Dios, no como hijo de Dios, ni siquiera como Mesías, sino rabí, y claman a la misericordia de Dios. Y lo primero que hablamos es que no importa cómo haya sido su trasfondo religioso, actual o pasado, el pecado, cuando decidimos decisiones pecaminosas sin consultar a Dios o decisiones sin consultar a Dios, igual nos lleva entre las patas. Lo segundo es que ellos estaban desesperados, y es que la desesperación es un vehículo sumamente convincente para clamar a Dios, pero es insuficiente.
Se lo vuelvo a repetir, la desesperación es un medio muy convincente para clamar a Dios, pero no es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para una relación duradera. Fíjense que le voy a contar una pequeña historia. Una vez yo venía, venía en un vuelo hacia el país y estaba junto a mí una persona, no era de acá, era de Europa. Y venía hacia el país y empezamos a hablar y yo le empecé a evangelizar. Y me decía, no, yo soy agnóstica antropomórfica, no sé qué me dijo, ni yo decía, el plato es de sushi o cómo se come, yo ni entendía lo que me estaba diciendo. La cosa es que era una persona muy agnóstica y muy docta, muy atea, pero muy docta, ¿no? Entonces yo sabía que yo no tenía las herramientas, digamos, de tipo dialéctico para convencerla, pero sí tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo permitió una cosa, mire, permitió una turbulencia de las más bravas en que he estado en toda mi vida. Ese avioncito traqueteaba para arriba y para abajo, paramos de hablar porque el piloto nos avisó, esta es una turbulencia irregular, les pedimos por favor, vamos a pasar un periodo algo difícil y empieza a traquetear. En el traqueteo, ella nunca había pasado algo así y me empieza a decir, esto es horrible, esto es horrible. Y yo le hice, disculpe, me puse payaso y le hice el chiste. Hoy sí querés que ore por vos, hoy sí te echo loradita. No, eso es inapropiado. Me dijo, bueno, en su desesperación me dijo, bueno, si crees que ayuda a orar, ora. Y yo oré, ¿verdad? Y gracias a Dios nada más pasó. Milagrosamente, le puedo decir, no le voy a contar por falta de tiempo, pero milagrosamente ella y las otras personas que llegan fueron a la iglesia, conocieron de la palabra de Dios, estuvieron muy cerca, pero no lo suficiente. Cuando estamos desesperados, es bien fácil buscar a Dios. ¿Dónde más se busca a Dios? ¿Por qué ponen capillas en los hospitales? Porque con un hijo en una unidad de cuidados intensivos, cualquiera busca a Dios. La desesperación es un gran vehículo, es un vehículo muy convincente, muy persuasivo para buscar a Dios, pero no es suficiente, no es suficiente. Muchas veces nuestros propios actos y nuestras decisiones nos llevan a la desesperación, pero decimos, Señor, tú me trajiste a esta situación, cuando ellos dicen, no, no, yo no te traje, tú mismo te llevaste a esa situación. Pero no es suficiente para tener una relación duradera, y ya lo vamos a ver, por eso le dicen maestro. Porque ellos no estaban interesados si era el Mesías prometido, si era un rabí, si era un sanador, si era un vendedor de la mejorada. A él les valía un pepino. Ellos lo que querían era volver a casa. Querían no ser vistos como basura. Estaban hartos del estigma. Y por eso le dicen, Señor, quien sea que tú seas, pero ayúdanos. Recuerde, la desesperación es muy convincente. Y yo no le digo que no puede ser un buen comienzo. De hecho, la desesperación puede ser un buen comienzo para buscar a Dios. Pero en sí misma no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Sin embargo, mire qué hace Jesús. Le dice, ok, hagamos negocio, vayan a mostrarse a los sacerdotes. En ese entonces, los sacerdotes eran prácticamente el ministerio de salud. ¿A qué me refiero? Los sacerdotes generalmente daban el visto bueno para que la persona fuera extirpada de la sociedad por la lepra, hacían una revisión y cuando veían ciertos indicios físicos de que empezaba la lepra, lo echaban. Pero también podían hacer lo inverso, como estaban abiertos a un milagro, porque también tenían una identidad religiosa, si ellos miraban que el leproso estaba ya sano y no tenían ningún tipo de indicio de lepra, lo volvían a aceptar y lo declaraban limpio para que se volviera a incorporar a su familia, volviera a abrazar a sus hijos, volviera a incorporarse a su trabajo. De esta manera, les dice, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Ahora, yo les quiero decir una cosa. Ellos empezaron a caminar leprosos, porque dice que a medio camino ellos fueron sanos. Entonces, cuando empezaron a caminar, no era un camino muy cercano, porque si tenían que ir al sacerdote en Galilea, ¿verdad? Si tenían que ir, digamos,
y ni siquiera, eso no está muy claro. Podría haber sido a Jerusalén o podían haber ido a una sinagoga local, a Galilea. En todo caso, como diríamos en salvadoreño, era una buena remada. Y empezaron a caminar leprosos. Empezaron a caminar enfermos. La desesperación no es suficiente. Pero en todo caso, esté desesperado o no esté desesperado, para sentarnos a hablar con Dios, para recibir de Dios, hay un requisito inicial, que es la fe. Vaya a mostrarse. Muévete en enfermedad, pero te mueves hacia la sanidad. Pero ya no te estás moviendo en desesperación. La desesperación lo llevó a Jesús, pero ¿qué los movió hacia los sacerdotes? La confianza en la palabra de ese hombre. Sí, la desesperación lo llevó a buscar su palabra, pero su movimiento a buscar al sacerdote ya era en fe en la palabra. Recuerde lo que dijo Simón Pedro: Señor, hemos pescado la noche, toda la noche, pero en tu palabra volveremos a tirar la red. Cuando el cristiano se mueve, no se mueve hacia la respuesta, se mueve en la palabra. Por supuesto que esperamos una respuesta, pero nos estamos moviendo por la confianza en Dios. Nosotros no estamos esperando, y esa es una cosa muy, que puede parecer un juego de palabras, pero yo no, imagínese, usted está pidiendo que Dios resuelva algo en su hogar, y es un problema del tamaño del mundo, o algo en su vida laboral, y es un problema enorme, o algo en su vida de salud, y es un problema enorme. Nuestra esperanza no es en la sanidad. Ese es el resultado que esperamos. De hecho, la palabra de Dios, perdón, nos dice en Jeremías 29, yo sé los planes que tengo para ti, planes para darte vida y bendición y para darte el fin que tú esperas. A Dios le importa la respuesta y a nosotros también, pero yo no espero en la respuesta, yo espero en el Señor. Yo me muevo por fe en la palabra del Señor. No solo me muevo esperando una respuesta, por supuesto, lo que ellos esperaban era ya no tener lepra, pero se mueven en la palabra de Dios. Y este juego de palabras, ¿por qué es? Porque cuando nos movemos en la palabra de Dios, no solo nos movemos por el resultado, sino nos movemos en fe. Y la fe en el Señor no avergüenza. ¿Sabe cuántas veces dicen los que esperan en Jehová no serán avergonzados? Decenas de veces. Porque cuando esperamos a Dios siempre hay un componente de vergüenza. Uy, si oro por esta persona y se termina muriendo. Uy, y si oro por este trabajo y no me lo dan. Uy, y si oro porque mi familia no sucumba y termina dividiéndose. Siempre hay un componente de vergüenza, pero es que confiar en Dios no trae vergüenza, esperar en Dios no trae vergüenza, y nosotros nos movemos no esperando solamente una respuesta, nos movemos esperando en la palabra del Señor. Y eso era un no negociable para Jesús en todos los casos. Por eso hay un pueblo donde dice, y Jesús no hizo muchos milagros porque no había mucha fe. Es decir, no es que el Señor decía, la regaron. Si hubiera existido fe, ellos me hubieran, pues sí, me hubieran ayudado, dame una ayudita con tu fe. Dios no necesita ayuditas. Sencillamente que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe, que el movernos, aún estando enfermos, aún con los problemas, seguirnos moviendo en confianza en el Señor, y a veces seguirnos moviendo es levantarnos y decir, el Señor va a hacer algo en mi vida, el Señor va a hacer algo en mi casa, el Señor va a hacer algo, y solo ese seguirse moviendo en fe es moverse y es agradar a Dios. Muy importante esto, ¿no? Y sucede el milagro. Ellos iban a medio camino y sucede el milagro. Pero hay un cuarto punto, ¿no? El primero que hablamos es que las consecuencias del pecado son iguales para religiosos y no religiosos. La segunda es que la desesperación es un vehículo convincente para llegar a Dios, pero no es suficiente para tener una relación duradera. El tercero es que en todo caso, si usted quiere hacer negocios con Jesús, siéntese y ponga la fe en la mesa, porque si no, no le va a caer bien. Y si usted quiere algo de Dios, comience por caerle bien y comience por creer en su palabra, no solo en la respuesta. Y lo cuarto es que hay muchos que reciben milagros de Dios sin recibir la salvación. La prueba son esos 9, y ya le voy a explicar por qué. Ellos reciben, y para ellos era el acontecimiento más grande de su vida. Número 1, se movieron por desesperación, por lo que sea, pero encontraron a este maestro que le dio una palabra en la cual creyeron, en la cual se movieron en fe, y a mitad del camino recibieron un milagro. Yo no sé cuántos aquí han recibido un milagro, pero es algo muy bonito, ¿no? Imagínense
que usted tenga una enfermedad incurable y que el doctor le diga, señor, lo siento, señora, lo siento, y que un mes después vea al doctor confundido y diga, yo no sé qué pasó, esto nunca había pasado, sus exámenes están perfectos. ¡Wow! O sea, ¿quién no quiere oír eso? Recibir un milagro es la cúspide de la vida, ¿no? O que le digan, su hijo va a morir y que de repente le digan, no sé qué pasó, pasó un milagro y su hijo está vivo. ¿Quién no le gusta eso? ¿Quién no le gusta recibir un milagro? Ya vienen los aguinaldos, que le alcance por lo menos hasta diciembre 25. ¿Quién no le gusta recibir un milagro? Pero hay muchos que reciben milagros de Dios sin recibir la salvación. Dios puede dar milagros a gente que no está salva. Porque el mayor milagro es la salvación. ¿Y qué es la salvación? Tener una relación personal con Dios. Saber que Él es tu Señor y tu Salvador. Es decir, quien va a ser siempre el protector tuyo, de tu alma, no solo en esta vida, sino hasta la eternidad. Y con quien tú vas a tener una relación. Hay gente que la fe le alcanza para un milagro, pero no le alcanza para ser salvo. Aunque pueda parecer muy paradójico, pero eso es lo que le pasó a estos leprosos. Fueron sanos y salieron corriendo. Tal vez unos se fueron a mostrar al sacerdote, es decir, seguían obedeciendo aparentemente. Y tal vez otros dijeron, no, yo solo voy a llegar, me van a ver que mi piel es la de un bebé porque Dios hace sus milagros preciosos y no hay ninguna... Ellos siguieron con su vida y posiblemente contaban, ¿no? Y eran conocidos. Mirá, ¿te acordás de Juan? Ajá. El leproso, dice que un hombre entre Galilea y Samaria le dijo que se fuera a mostrar al sacerdote y se mostró y está perfecto. Contaban la historia, era la atracción en la fiesta, siempre tenían una cosa para recordar cuán bueno había sido Dios con ellos. Todos obedecían un registro religioso, sean samaritanos o judíos, han de haber dado la gloria a Dios. Pero solo uno regresó. Y solo a uno Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, el proceso de salvación se ha completado. ¿Por qué? Con esto sí voy concluyendo. Porque el agradecimiento en ese samaritano, no sabemos si habían más samaritanos, no sabemos si habían samaritanos, judíos, sirofenicios, griegos, no sabemos, pero sí sabemos que habían muchos judíos y que al menos había un samaritano. En este samaritano vemos un principio muy lindo. Su agradecimiento fue el vehículo que escogió el Espíritu Santo para llevarlo a Cristo y para llevarlo a un proceso completo de salvación. El agradecimiento. Ahora, si yo les digo aquí a todos, miren, estamos agradecidos, sí, estamos agradecidos con Dios, sí, porque, mira, a mí me parece, se lo digo con muchísimo respeto, me parece muy linda la celebración del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, pero me parece hipócrita, con todo respeto, que alguien celebre sin agradecerle a Dios. Yo no le digo que no tenemos que agradecerle a la familia, yo le agradezco a mi esposa que me ame, a mis hijos que me amen y me obedezcan, le agradezco a mis padres su cariño, le agradezco a mi empresa la oportunidad de darme trabajo. Yo estoy agradecido con todo, pero me parece hipócrita que digamos, un día para dar gracias y no le demos gracias a Dios, es para mí lo más hipócrita del mundo. Con esto del agradecimiento yo les pudiera decir a ustedes, ¿por qué están agradecidos? Me dirían, no, por la salud. Estoy agradecido por tener una familia, estoy agradecido por tener un trabajo, pero es que esa no es la pregunta. La pregunta no es por qué estamos agradecidos. La pregunta es con quién estamos agradecidos. Esa es la pregunta clave. ¿Con quién estamos agradecidos? Y si en el primer y casi único lugar de esa lista no está Cristo, tal vez hemos recibido milagros, tal vez hemos recibido bendiciones, tal vez tenemos cosas por las cuales estar agradecidos, pero no hemos conocido a quién le debemos el agradecimiento. Este samaritano hizo varias cosas para demostrar su agradecimiento. Y son cosas de las que podemos aprender para saber si nuestro agradecimiento nos lleva a Cristo. Primero cambió su rumbo. Y a usted le puede parecer muy sencillo. Es que él tal vez iba a Jerusalén, o tal vez iba a Galilea, o que si yo iba a Samaria, y cambió de rumbo y volvió al punto donde había encontrado a Jesús. Sí, le puede parecer como que, sí, es lógico, ¿no? No, no. Este era un tipo que saber cuántos años no había visto a su familia. Este era un tipo que saber cuántos años había pasado vendado. ¿Sabe por qué se vendaban? Para que los pedazos
de pellejo, de piel y de músculo no se les cayeran, pasaban vendados. Él no se había podido mostrar al sol porque andaban siempre ocultándose. No había podido ir a comer en la luz porque siempre tenían que andar ellos sin que los miraran porque podían ser asesinados. Este tipo tenía muchísimas prioridades en su vida. Tal vez su prioridad hubiera sido ir a abrazar a su hija o volver a su trabajo. Pero él cambió sus prioridades y cambió su rumbo y cambió todo para ir a conocer a ese que él sabía que solo Dios podía hacer algo así. Es decir, la respuesta se volvió más pequeña comparada al que respondió. Y a veces lo inverso es la prueba inequívoca que usted es malagradecido y que yo soy malagradecido. Cuando la respuesta es más grande que Dios, ese es un buen indicador que no somos tan agradecidos. Pero a él la respuesta era magnífica. De hecho, Jesús le dijo, sigue con tus planes, papi, pero ahora vas diferente, vas salvo. Él siguió, es decir, no es que él se convirtió en un discípulo en el sentido institucional de estar ahí, pero su vida cambió, porque él decidió cambiar de rumbo. Dios era más grande que el milagro. Él necesitaba cambiar de rumbo. Dios hace que nuestro día cambie de rumbo. ¿Y cómo es eso? Usted piensa hacer algo, pero ve la necesidad en alguien. El Señor pone, mira, anda, ayuda a fulanito. Mira, anda, hace esto. Y usted cambia su rumbo. Esas son acciones de una persona agradecida con Dios. Cuando, por ejemplo, usted tiene todo para molar a alguien que le hizo daño. Todo, pero es que se lo pone en la mano Dios. Y sabe que eso es bíblico. Pondré a tus enemigos en tu mano. Y usted dice, ay, ahorita te tengo bonito, vos, que como me viste. Uy, pero es que hoy en el nombre del Señor te voy a pegar una arrastrada, desgraciado. Bien bonito se oye, ¿no? Pero cuando Dios pone ese enemigo en su mano, en vez de usted obrar en mal, bendice al que lo maldice y le dice, no, hombre, tranquilo. No, pero es que yo fui una rata con vos. No hay nada. No hay nada. Te perdono. Yo te voy a ayudar. Eso es cambiar de rumbo. Eso es cambiar de rumbo. Cuando dejamos de ser lo que somos por amor a aquel que en nuestra desesperación no nos dejó perder. La desesperación no es suficiente, pero cuando además Él nos da un milagro y cambiamos de rumbo por ir a buscarlo a Él, y Él es lo que es más importante en nuestra vida, entonces ahí podemos ver que hay un corazón agradecido. Cuando usted sabe que tiene que tratar algo con una persona y usted hasta ensaya cómo se lo va a decir, pero con el mayor desprecio. Usted dice, no le voy a decir que es un déspota, no, eso suena muy bonito, le voy a decir otra cosa. Y empiezan a haber palabras más creativas. Y dice, yo lo voy a ir, le voy a pegar una insulta y le voy a decir, pero el Señor le dice, no, cambia de rumbo. Pelea el mal con bien. Eso es cambiar de rumbo y ese es un corazón agradecido. Lo segundo es que, de hecho, es muy enfático Lucas en todos los verbos. Volvió, cambió de rumbo, glorificaba a Dios a gran voz. No solo dice lo que hacía el verbo, sino dice el adverbio, cómo lo hacía. Glorificaba a Dios a gran voz. Hace una declaración pública de quién debe dársele todo el crédito de su vida, de lo que ha pasado en su vida. Es una declaración pública. Fíjense que los otros yo no sé si sabían quién era Jesús. Es decir, le dijeron Jesús, le han de haber dicho su nombre, Yeshua, le han de haber dicho Rabí, pero no sé si se enteraron que era el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este volvió para glorificar a Dios a gran voz. Y es que él quería que quedara claro que todo el crédito de lo que estaba pasando en su vida era de Dios. Era de Dios. Yo si algo siempre me conmovió de mi esposa. Hay muchas cosas que le admiro a ella, muchísimas. Es llena de bondad, tiene muchísimas cualidades, pero hay algo que a mí siempre me parecía muy lindo. Ella había ganado varias becas
Y se oía bonito cuando decía, mira, ¿cómo estás ahí? Ah, por una beca, por una beca, por una beca. Pero ella siempre le metía una explicación y decía, ah, es que Dios me bendijo. Dios, y no le importaba un pepino quien fuera. Podían ser personas del ambiente laboral o del ambiente gubernamental en ese momento, del más alto nivel. Ella siempre lo decía, como que había ese afán del Espíritu Santo en guiarla a que quedara claro de quién era todo el crédito de la vida, de los milagros, de las bendiciones. Por eso dice, lo glorifica, le da gloria, le dice, es que Dios intervino en mi vida por vos. Las declaraciones públicas de un cristiano son muestras de agradecimiento, no solo para los hombres, sino también para el reino espiritual. No solo los hombres tienen que saber que usted está agradecido con Dios. A veces ni siquiera una oración queremos hacer en familia. Es que me da pena, es que no sé orar. Dios no busca grandes oradores, ni personas elocuentes, sino gente agradecida que le diga, Señor, este año me comí mis frijolitos por vos, papá, porque tú me los pusiste sobre la mesa. Ah, Señor, ¿qué hubiera hecho sin vos? Le pusiste de comer a mis hijos, gracias, Señor. Este año yo hubiera muerto tal vez, pero tú aquí me tienes vivo, Señor. Esas declaraciones públicas son importantes, no para exhibir religiosidad, si de eso venimos hablando, sino para decirle no solo a los hombres, sino también al ambiente espiritual. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Y recordarnos esas declaraciones públicas nos recuerdan a nosotros y nos recuerdan a nuestro espíritu que esa gloria que Dios ha dado en nuestra vida no podemos, gracias Señor, y de irme a seguir mi mismo rumbo, no, tiene que haber un cambio, porque estoy agradecido, lo glorifica. Y de ahí dice, y finalmente dice que se postra delante del Señor, es decir, cae rostro a tierra, ¿no? Y esa era la máxima muestra física de humillación. Era ponerse absolutamente a disposición de al que se le estaba glorificando. Y eso lo hace el samaritano, se postra rostro a tierra. Es decir, no solo se inclina, no solo hace una venia, sino cae completamente su rostro sobre el polvo. Una absoluta humillación, reconociendo la divinidad de Jesús y la autoridad sobre su vida. Usted está agradecido con Dios, deje que Él tome las decisiones, mi amigo. Deje que Él tome las decisiones. Respetar su soberanía también es agradecimiento. Hace unos meses hablamos de que a veces nosotros probamos a Dios cuando pasa algo en nuestra vida y lo empezamos a cuestionar. Dios, ¿por qué probas esto? Hermano, respetemos su soberanía. Eso también es agradecimiento. Humillarse es reconocer la divinidad de Dios, la autoridad de Dios. Mire, yo le voy a decir algo. Se ve muy bonito cuando las personas entran de rodillas a una iglesia. Hay mucha gente que lo ve despectivamente. Cada quien tiene su pensamiento, hay que respetarlo. Yo lo veo muy lindo. Yo lo veo muy lindo, por ejemplo, cuando alguien entra de rodillas a una iglesia, o el respeto de mucha gente, de no darle la espalda al altar. Son cosas bonitas, porque representan cosas de humillación, pero eso es la representación. Y la representación no es lo más importante, la importante es la realidad. Usted puede hincarse todo lo que quiera, pero si siempre la voz del más macho o de la más macha es la suya y no la de Dios, ¿cómo va a vivir una vida humillada a Dios? Si por eso está en todos los rollos que está. Porque es su voz y no la voz de Él la que prima, la más importante. Se humilla, reconoce la divinidad y la autoridad de Dios. Y ahí es donde Jesús le da la declaración, tu proceso de salvación ha sido completado, campeón. ¿Sabe lo duro es que le estaba diciendo? Los otros 9 no. Hay mucha gente que lo que le basta es recibir un milagro de Dios. Y por eso le digo que la desesperación no es suficiente, porque el milagro es bueno, yo quería ser sano, me sanó. Perfecto, perfecto, lo sanó. Pero no es suficiente el milagro. Dios lo quiere salvar. ¿Y qué es salvar? Estar en paz con el Señor. Ser salvo, saber también cuando yo voy a morir, que voy donde el Señor. Yo estaba en esa coyuntura con hermanos queridísimos y siempre la reflexión es la misma, si sabemos para dónde vamos con Cristo. El dolor es por la familia, por el apego, pero la salvación es mucho más importante.
No sabemos cómo viene el mundo y no es que lo quiera asustar con el petate del muerto, sino es con algo muy real. Yo no sé si usted ve, pero cuánta gente muriendo, cuánta gente con todas estas enfermedades. El libro del Apocalipsis habla del caballo bermejo, que es uno de los juicios sobre la tierra, que es la muerte por enfermedad. Es más importante la salvación de nuestra alma que recibir un milagro. Pero qué bueno es Dios que quiere hacer ambas. Quiere darnos un milagro, pero también quiere salvar nuestra alma. Por eso yo le voy a pedir que oremos. Y que oremos que el agradecimiento nos lleve a una verdadera salvación, a un verdadero proceso de salvación con Cristo. El agradecimiento siempre nos va a llevar a Cristo, si es ese agradecimiento que conduce el Espíritu Santo. Y si usted está agradecido, no solo importa por qué está agradecido, sino sobre todo con quién está agradecido. Así que oramos. Señor, le damos gracias por esta noche, Señor, de acción de gracia. Queremos estar agradecidos, pero también queremos estar a salvo. Señor, hay personas que en esta llamada o viendo este video luego necesitan un milagro descomunal. Padre, la desesperación tal vez les ha llevado a decir, Señor, lo que sea, te entrego mi vida, yo hago lo que sea. Y la desesperación es un primer paso, pero no es el único. Padre, tenemos que cambiar el rumbo. Tenemos que volver al momento donde nos encontramos con vos. Volver a ese momento, Señor. No seguir el camino y decir, uy, qué bien, todo salió bien y aquí estoy vivito y coleando. No, volver a donde me encontré contigo. Darte todo el crédito, darte gloria y someterme y humillarme a ti. Que las cosas ya no sean a mi manera. Señor, estas cosas no se pueden hacer por voluntad humana, por mi fuerza de voluntad o por mi deseo. Esto solo se hace por tu mano, por el poder restaurador del Espíritu Santo en la vida del hombre y la mujer. Solo así puede ser. Que ese poder restaurador se mueva a través, Señor, de todos los que estamos en esta oración. En el nombre de Jesús. Ese es nuestro clamor y esa es nuestra plegaria. Estamos agradecidos por todo lo que nos ha dado usted, Señor. Pero la mayor bendición que nos ha dado es salvarnos, tener una relación contigo, ser amigos, vivir cada día contigo. Qué lindo eso, Señor. Y que cuando cerremos los ojos a esta vida, los abramos para ver a nuestro mejor amigo. ¿Qué más podemos pedir? Gracias por todo, Jesús. En el nombre de Cristo. Amén y amén.